Influencias externas para el funcionamiento de una torre de enfriamiento. Recirculación. La recirculación en las torres de enfriamiento se define como una adulteración de la atmósfera de entrada a la torre por la atmósfera de salida de la misma. El efecto de la recirculación se ve en un inesperado aumento de la temperatura de bulbo húmedo del aire que entra a la torre de enfriamiento, por encima de la temperatura de bulbo húmedo del aire ambiente, y un correspondiente incremento en la temperatura del agua que sale de la torre. Dependiendo del grado de recirculación, la temperatura del agua fría puede incrementarse hasta en 5 grados o más. A lo mejor esto también ocasiona que el sistema opere por encima de los parámetros de diseño. Todas las torres ofrecen un potencial riesgo de recirculación, la extensión de esta depende de las velocidades de entrada y salida del aire. Altas velocidades de entrada incrementan el potencial para la recirculación, mientras que elevadas velocidades de salida disminuyen el riesgo de recirculación. Restricción del flujo de aire. A una determinada carga de calor, un flujo determinado de agua y una temperatura de bulbo húmedo particular, la temperatura del agua fría producida por una torre de enfriamiento es totalmente dependiente de la cantidad de aire de entrada. Una disminución en la cantidad de aire y la temperatura del agua se incrementará. Debido a la importancia del flujo de aire, los fabricantes se preocupan en diseñar correctamente los ventiladores y sus motores, puesto que estos son los que mueven el aire contra la presión estática encontrada dentro de la torre. La presión estática es una medida de la resistencia del sistema para un determinado flujo de aire. Esto resulta de las restricciones en el sistema, lo cual incrementa la velocidad del aire, y de los cambios en la dirección del flujo de aire. Viento. Dependiendo de su velocidad y dirección, tiende a incrementar el potencial de la torre de enfriamiento a la recirculación. No solamente la curvatura creada por el aire de salida en la dirección del flujo del viento, también se crea una zona de baja presión en la cual puede formarse una porción de niebla. Si la admisión de aire a la torre está en esa dirección, entonces puede contaminarse el aire de entrada con esa niebla. El grado al cual puede afectar la dirección del viento aumenta dependiendo de la relación de la velocidad de descarga de la torre, VJ, respecto a la velocidad del viento, VA. Interferencia. Sumideros de calor ubicados cerca de una torre de enfriamiento pueden interferir con el desempeño térmico de la misma. Estas interferencias pueden ser causadas por otras instalaciones de la planta u otros equipos. Muchas veces consisten de contribución térmica del efluente de otra torre de enfriamiento cercana. Visita nuestro sitio web www.ventadefrpenmexico.com sección Torres de enfriamiento para más información.